Buenos días, jóvenes. Nuestro tema de hoy, el sustantivo. El sustantivo nombra personas, animales, cosas, lugares, pensamientos, sentimientos o ideas. Lo podemos enfocar en el criterio semántico. Morfológicamente es una palabra variable porque tiene género y número. Sintácticamente, en la oración, vamos a ver que el sustantivo funciona como núcleo del sujeto, núcleo de un modificador directo, de una posición, etc. Y de acuerdo al criterio lexicológico, es de inventario abierto. El sustantivo está clasificado por su naturaleza, en concreto y abstracto, por su extensión común y propio, por su cantidad individual y colectivo, por su origen primitivo y derivado, con los sufijos aumentativos, diminutivos, despectivos, gentilicios, patronímicos, y por su estructura en simple, compuesto o locución sustantiva. Por su naturaleza, concreto tenemos como por ejemplo montaña, abstracto, solidaridad. En su extensión tenemos común, por ejemplo, poeta, propio, Vallejo. De acuerdo a su cantidad, puede ser individual como perro y su colectivo, jauría. Los sustantivos primitivos parten de una palabra básica, una palabra como por ejemplo casa, joven y sus derivados que pueden ser aumentativos, casota, muchachón, diminutivo, casita, muchachita, despectivo, casucha, jovenzuelo, gentilicio, limeño, peruano o patronímico, Hernández, González. Los patronímicos son aquellos apellidos que derivan de los nombres. Por su estructura, el sustantivo puede ser simple porque está constituido por un solo lexema, como por ejemplo flor, compuesto, constituido por más de un lexema, como por ejemplo pica, flor, o una locución sustantiva que viene a ser una frase nominal, como por ejemplo la municipalidad de Villa María del Triunfo. ¿Cuál es la morfología del sustantivo? El sustantivo está conformado por un lexema, o también llamado raíz, más los morfemas flexivos de género y número. Por ejemplo, amigas, tengo mi morfema lexema más mi morfema de género femenino, que es la A, y mi morfema de número plural, que es la S. ¿Qué accidentes presenta el sustantivo? El sustantivo, de acuerdo a su género natural, relacionado a los seres vivos, puede ser de doble forma, epicenos, común de dos o heterónimos. De doble forma son aquellos que cambian los morfemas flexivos o los sufijos, como por ejemplo el hijo, la hija, el actor, la actriz, el hermano, la hermana, el poeta, la poetisa. Los epicenos son los que se van a agregar al sustantivo el término macho o hembra. Por ejemplo, digo el gorila macho, el gorila hembra, el cóndor macho, el cóndor hembra, el elefante macho, el elefante hembra. En el accidente de género natural común de dos va a cambiar el artículo. Por ejemplo, digo el espía para masculino, la espía para femenino. O también el estudiante, la estudiante, el cantante o la cantante. Y en el sustantivo heterónimo cambia toda la palabra, como por ejemplo el padre, la madre, el caballo, la yegua, el toro, la vaca. Los accidentes de género gramatical que son exclusivos para seres inanimados son de tres formas. Una sola forma, es decir, tiene un solo género, o son femeninos o son masculinos. Por ejemplo, el lápiz, la jarra. También hay sustantivos ambiguos, es decir, hay un cambio de género, pero no hay un cambio de significado. Decirlo en
género femenino o masculino, el significado va a ser el mismo, como por ejemplo el mar, la mar. Los sustantivos homónimos hay un cambio de género y por lo tanto también hay un cambio de significado, como por ejemplo el doblez, que es la acción de doblar, o la doblez, que es hipocresía. Los accidentes de número. Morfema. Cuando su plural es S o cuando su plural es ES. Todos los sustantivos que terminan en vocales, excepto I tildada, U tildada, se le va a agregar la S, como por ejemplo casa, casas, tesoro, tesoros. Ahora, el otro caso es que si terminara mi sustantivo en una I o en una U tildada, yo le voy a agregar para su pluralidad la terminación es. Por ejemplo, maní, maníes. Ají, ajíes. Ahora, si terminan en una consonante, simplemente, por ejemplo, como árbol, el plural sería árboles. La terminación es. Si terminan en una Y o en una Y como vocal, le agregaría la ES. Por ejemplo, ley, leyes. Ahora, los accidentes de número con artículo. Si terminan los sustantivos en T, X o S, siendo graves o esdrújulas, entonces lo único que va a cambiar es el artículo. Por ejemplo, digo el tórax, para su pluralidad diría los tórax. El sustantivo se mantiene tal como está, solamente es el artículo que varía. El miércoles, los miércoles. Tengo que considerar algunos datos también, como por ejemplo, hay sustantivos que no tienen plurales, como por ejemplo caos, inmortalidad, apocalipsis, nada, fe. También hay algunos sustantivos compuestos que forman su plural modificando ambos elementos, como por ejemplo casa quinta, su plural sería casas quintas, o gentil hombre, su plural sería gentiles hombres. Hay algunos sustantivos compuestos que modifican el primer elemento, como por ejemplo cualquiera, cualesquiera, quien quiera, quienes quiera. Solo se modifica el primero. Como también hay un grupo de sustantivos que su plural se modifica el segundo término, como por ejemplo bocacalle, su plural bocacalles, salvoconducto, su plural salvoconductos, Padre Nuestro, su plural Padre Nuestros. Hay algunos datos importantes también dentro del sustantivo, los llamados topónimos. Son aquellos sustantivos que hacen mención a un lugar, como por ejemplo Lima, Miraflores, Ucayali. También hay sustantivos hipocarísticos, son aquellos que señalan un afecto, como por ejemplo Lucho, Paco, Chabela. También tenemos los glotónimos. Los glotónimos hacen referencia a los idiomas, como por ejemplo español, francés, quechua, etc. Los acrónimos son nombres comunes que están formados por siglas, pero que no nombran ninguna institución, como por ejemplo Omni, SIDA, láser. Y tenemos también a los sustantivos que solo se expresan en plural. Algunos de ellos tenemos exequias, catacumbas, cosquillas, añicos, víveres, cuclillas. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Gracias.